Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues ahora estamos considerando la resurrección del Señor. Ahora estamos, digamos, considerando a Cristo primero en el huerto de los olivos, después en el Calvario, luego lo vemos en el sepulcro. Está en el sepulcro descansando el sábado santo, y el domingo, pues, ¿cómo se llama? El domingo, perdón, es que me llega un mensajito. El domingo, nuestro Señor resucita y se le aparece en primerísimo lugar a las santas mujeres, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cuál es la versión de la resurrección que nos cuenta San Lucas, que es muy, pues tiene sus características, sus tonos. Por ejemplo, San Lucas no nos habla de que Jesucristo se le aparece a las mujeres, sino que es un ángel el que se le aparece a las mujeres, y que es el que les cuenta. Perdona. Él es el que les cuenta no, es que una persona quiere entrar y no puede entrar a la meditación. Ya, pues ni modo. ¿Qué vamos a hacer? El caso es que en San Lucas, ¿verdad? Pues prima, como siempre, el Evangelio de la Misericordia, y prima, como siempre, la caridad de Cristo, y esas notas aparecerán también en el relato de la resurrección. Vamos a leerlo ahora. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. No dice quiénes, se supone que son las santas mujeres, María Magdalena y compañía. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro en tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Bueno, pues es la primera noticia, ¿verdad?, de la resurrección del Señor. Según San Lucas, no es Jesucristo mismo el que se les aparece, sino es un ángel. Y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Y les recuerda de cuando lo que les habló diciendo: era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y el tercer día resucite. Y ellas lo recordaron. De aquí se colige, y eso de alguna manera me parece que va en la línea, no sé si algunos de ustedes la conozcan, si no lo conocen se los recomiendo ampliamente, una serie
una serie que no es de Netflix, es una serie privada, ¿no? Que uno se tiene que meter ahí, que se llama Chosen. En esa serie que se llama Chosen, pues es la historia de los apóstoles, es la historia de Jesús, pero desde la perspectiva de los apóstoles. Y es muy llamativo cómo aparecen, pues lógicamente, los apóstoles junto con las santas mujeres acompañando a Jesús, ¿no? Al leer esto me hacía sentido porque pues el Evangelio es muy claro que se lo dice a los apóstoles, que les dice 3 veces con mucha claridad que va a Jerusalén, que va a sufrir, que va a ser crucificado, pero que va a resucitar al tercer día, ¿no? Y de aquí se colige que se los dijo también a ellas. Este, recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado. En el tercer día resucita, es decir, no solo lo sabían esto los apóstoles, sino que lo sabían también las santas mujeres. ¿Por qué? Porque vendrían en el mismo grupo. Jesucristo lo habría dicho a todas las personas que venían en ese grupo, el grupo de discípulos que lo venían acompañando, se los llevaría aparte, pero en ese llevárselos aparte incluiría también las santas mujeres. Y en ese sentido, como les decía, me recuerda mucho a esta serie que se las recomiendo ampliamente, Chosen, ¿no? Los elegidos, que habla precisamente pues habla precisamente de los apóstoles y de cómo las santas mujeres estaban ahí acompañándolos, ¿no? Y acompañando a Jesús, ¿no? Y de alguna manera eran compañeros de aventura, no sabría cómo decirlo, ¿no? Es decir, estaban viviendo las mismas experiencias junto con los apóstoles, ¿no? Y ellas recordaron sus palabras. Y regresando al sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían, ¿no? Los apóstoles tardaron mucho en creer a las mujeres, ¿no? No pensaban, bueno, estarán histéricas, ¿no? Estarán alucinando, las están traicionando su sentimiento. Y es realmente, cuando uno lo lee, pues es realmente doloroso porque pues ellas han ido al sepulcro, han visto el sepulcro vacío, han visto al ángel, el ángel les ha recordado, ellas se han acordado. Ellos también se tendrían que haber acordado de que Jesús se los dijo 3 veces, pero estaban como cerrados a aceptar, como diciendo no puede ser. O sea, fue tan duro el escándalo de la cruz que ellos pensaban no puede ser. O sea, no, como que realmente rompió toda su seguridad, sus esperanzas en Cristo, su confianza en Cristo, el ver la humillación tan grande que padeció Jesucristo en la cruz. Por eso tardaron en creer, ni siquiera ante el testimonio de las santas mujeres. Nuevamente, San Lucas es un poquito más breve que otros evangelistas, por ejemplo San Juan, que San Juan cuenta el relato con mayor detalle. Dice, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa, y estaba asombrado por lo sucedido. Estaba asombrado por lo sucedido. Entonces, en el Evangelio de San Juan es más detallado porque nos habla de que no solo Pedro, sino Pedro y Juan. Juan llegó antes que Pedro, pero esperó que Pedro entrara. Y cómo vieron los lienzos, todos acomodados perfectamente, ¿no? Y se volvió a su casa asombrado, pero sin hacer todavía un acto de fe. Y luego llega pues el episodio que más me interesaba comentar en esta meditación, que es el episodio de Emaús, que de alguna manera se repite o se replica en la vida de las distintas personas, ¿no? Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos con aire entristecido se pararon. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén
que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella. Es bonito cómo Jesús pasa a la vera del camino y se hace el encontradizo. Cómo Jesús se hace el encontradizo en nuestras vidas, como se hizo el encontradizo en las vidas de Maús. Cómo, pues, mientras discutían y conversaban, el mismo Jesús se acercó. Y claro, sus ojos les impedían ver a Jesús. También a nosotros, pues no vemos a Jesús con los ojos de la carne, pero sabemos que Jesús está cerca de nosotros, que Jesús nos acompaña, que Jesús nos escucha, que Jesús nos quiere. Entonces, en esa consideración, en esa, por decirlo así, en esa idea, es importante como pedirle al Señor, Señor, dame la fe para reconocerte cuando pasas a la vera de mi camino, cuando pasas a mi lado. A veces pasas al lado en forma de una persona, a veces pasas al lado de una, pues no sé, ¿no? De una, en fin, ¿no? O sea, a veces pasas al lado de alguien, de una persona necesitada, a veces pasas a mi lado en forma de una persona que sufra alguna necesidad, a veces pasas a mi lado en forma de un mendigo, a veces pasas a mi lado en forma de un niño, a veces pasas a mi lado en forma de un anciano, a veces ayúdame a reconocerte. No, ellos no le reconocían, tenían los ojos vedados para reconocerle, pero sin embargo dejaron que Jesucristo se metiera en sus vidas, dejaron que Jesucristo se metiera en sus vidas. Sí, no lo echaron fuera, sino que ¿cómo se llama? Permitieron que Jesucristo entrara en contacto con ellos y dialogara con ellos, ¿no? Eso es la oración, ¿no? Permitir que Dios entre en nuestra vida, ¿no? Permitir caminar con Dios a lo largo del camino. Por eso esta imagen es muy bella, la imagen de Maús, ¿no? Una imagen muy bella de lo que es la oración. Lo que es la oración, que es invitar a Jesucristo a que haga con nosotros el camino de nuestra vida, ¿no? Digamos que Emaús es el mundo. Emaús es el mundo donde vamos, donde nos dirigimos, y lo bonito es, no vamos solos, vamos con Cristo, aunque a veces no lo reconozcamos con los ojos de la carne, pero es importante como conversar con Él, y no estamos locos, no somos esquizofrénicos cuando conversamos con Jesús y decimos, Señor, pues tengo este problema, tengo esta inquietud, tengo esta preocupación, tengo esta ilusión, me siento con este determinado estado de ánimo. Pues todas esas cosas son cosas reales, ¿no? Que realmente el Señor nos escucha. ¿Cómo se llama? Estuvo en un retiro, el Señor nos escucha. El Señor nos escucha y y podemos hablar con Él cuando estamos, repito, caminando por el camino de la vida, dirigiéndonos, ¿verdad?, a este Emaús, que repito, Emaús es el mundo, es el lugar donde vamos, donde están nuestros trabajos, donde están nuestros amores, donde están nuestras ilusiones. Ahí es el lugar donde nosotros vamos. Por eso Jesús se mete haciendo una pregunta, pues en cierto sentido obvia, ¿no? ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Y realmente pues es comprensible, ¿no? Dos discípulos de Jesús que están tristes. Están tristes porque Jesús los ha abandonado. Están tristes porque Jesús ha muerto. Están tristes porque Jesús, pues las esperanzas que habían puesto en Él ya no se han cumplido. Entonces les dice, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo.
cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Digamos que Jesucristo les pregunta cuál es la causa de su tristeza, de su dolor, ¿no? Y ellos la dicen. Es muy importante el tener esta posibilidad, ¿no?, de decir lo que nos pesa, lo que nos causa dolor, ¿no? Decírselo normalmente a Jesús en la oración, ¿no? Decírselo a Jesús en oración. Decírselo, mira, me cuesta esto, me preocupa esta otra cuestión, ¿no? Ahora lo digo así genérico, pero se trata de que cada uno le digamos personalmente, yo también. Lo que pasa es que, pues obviamente hay un santo pudor, ¿verdad?, que uno no tampoco puede ventilar a los cuatro vientos, ¿verdad?, las intimidades de su alma, pero digamos que se trata de que se lo digamos. O sea, Señor, me preocupa esto, me dolió esto, me inquieta esto. Entonces, en fin. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Confiesan también ahí, pues, como tenían una visión muy humana de la venida de Jesucristo, tenían una visión muy humana del trabajo de Jesucristo. No habían caído en cuenta que Jesucristo venía a redimirnos de nuestros pecados y no venía a hacer de Israel un estado, una superpotencia, ¿no? Ellos todavía pensaban que iba a restaurar el Estado de Israel, la independencia de Israel, que era lo que soñaban, era lo que realmente, digamos, proyectaron en Jesús, lo que eran sus sueños, ¿no? Y no comprendieron los sueños de Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros también con mucha facilidad, ¿no? Es decir, que nosotros pensemos que pues eso, que el reino de Jesús es un reino terreno y que siguiendo a Jesús lo que nos va a venir son éxitos, y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo normalmente no es que necesariamente traiga éxitos, ¿no? O sea, lo que le preocupa a la providencia fundamentalmente es nuestra salvación y la salvación de las almas. Lo que le preocupa al Señor es las almas, ¿no? Y a veces nosotros lo que nos preocupa es, por ejemplo, el dinero. Entonces ahí hay una diferencia de intereses como muy grande, ¿no? Pues es análogo a lo que les pasaba a ellos. Ellos lo que querían, o sea, lo que ellos esperaban y lo que ellos querían era un nuevo Estado de Israel, ¿no? El sionismo estaba presente en la época de nuestro Señor Jesucristo, de una manera distinta como la conocemos, ¿verdad? Como surgió en el siglo XIX, pero en el fondo era lo mismo. Ellos esperaban un Estado de Israel libre, y independiente de los romanos, y si es posible que fuera una potencia mundial. O sea, eso era lo que esperaban de su Mesías, ¿no? Nosotros esperábamos, pues, ¿cuál era la crisis que ellos tenían en el alma? Era una profunda crisis de esperanza. O sea, lo que les pasaba a los discípulos de Maús, y por eso me parece que la situación de Maús es muy semejante a la que vivimos como sociedad en la actualidad. Lo que necesitamos es esperanza, pero claro, la esperanza que necesitamos a veces la esperamos en el triunfo, la esperamos en el éxito, la esperamos y Dios quiere que elevemos nuestra esperanza hacia una meta más sobrenatural, hacia una meta más elevada, y esa meta es a la que nos está invitando Él. Dice: el caso es que algunas de las mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Llama la atención cómo, repito, el desaliento tan hondo, tan profundo, tan hondo y tan profundo de los discípulos de Maús, porque como diciendo, oye, yo no me iría de Jerusalén si me dicen, oye, no está el cuerpo, las mujeres dicen que vieron un ángel,
que dicen que resucitó, nos recordó lo que ya nos había dicho en Galilea, acuérdate que sí nos lo dijo, ¿me explico? O sea, como que había elementos más que suficientes como para enseñarle pues una lumbriacita, una lucecita de esperanza, ¿no? Decir, oye, quédate en Jerusalén, o sea, tenemos que aclarar esto, quién se robó el cuerpo de Jesús, dónde está el cuerpo de Jesús, por qué no está el cuerpo de Jesús, este, será real lo de las mujeres, de la visión de los ángeles, ¿verdad? Pero ellos no, o sea, ellos ya habían perdido la esperanza. Y lo consolador es que entonces cuando ellos ya han perdido la esperanza, ya se van. O sea, los apóstoles por lo menos continuaban en el cenáculo. Estos discípulos ya se van y es muy esperanzador ver cómo Jesús va a buscarlos. O sea, no son ellos los que buscan a Jesús, sino es Jesús el que los busca a ellos. Y yo pienso que eso nos tiene que dar muchas, ¿cómo se llama? Muchas, como confianza, ¿verdad? Como una gran confianza en Dios, de que si por algún motivo nosotros nos descaminamos, nos descarriamos, pues Él nos va a ir a buscar, no nos va a dejar ahí colgados, pues tú quisiste, ¿no? Sino, o sea, como que el Señor, obviamente respetando delicadísimamente nuestra libertad, pero si estamos mal, ¿verdad? Pues nos va a buscar, como fue a buscar a los discípulos de Maús, porque ellos ya habían perdido toda esperanza. O sea, ni siquiera lo que le estaban contando, que eran pues elementos como, repito, para encender la lucecita de la esperanza, pues ellos ya no, ¿no? Ellos ya no. Y entonces comienza él a explicarles pues todas las cosas. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. En ese sentido a mí me ayuda a pensar en el tema de la formación espiritual que tenemos. A veces tenemos como un desequilibrio en nuestras formaciones, tenemos una gran preocupación en tener una muy buena formación profesional, una gran preocupación por tener una formación a veces incluso física, por mantenernos fit, por mantenernos en buena condición física, ¿no? Por profesionalmente estar al día, pero luego nuestra formación espiritual la dejamos a nivel de catecismo de cuando éramos niños, ¿no? Y claro, la vida y los problemas que nos presenta la vida y los desafíos de la vida pues son muy distintos de como cuando éramos niños, ¿no? Entonces, digamos que el desafío que tenemos es el desafío de formarnos bien cristianamente, de tener una doctrina profunda, ¿no? O sea, ¿por qué estaban los apóstoles y los discípulos desesperanzados? Porque no conocían las escrituras. No conocían lo que las escrituras decían sobre Jesús. Y entonces por eso, ¿verdad? Estaban pues desanimados y tristes y claro, Jesucristo con paciencia, hombre, que al principio les dice, oye, insensatos, ¿verdad? Y tardos. Claro, Jesucristo dice, oye, se los dije 3 veces con claridad antes de padecerlo. Estaba en las escrituras, está en los profetas. A ver, véanlo, dense cuenta, ¿no? Una vez más les explica todo lo que, como diciendo, su idea del Mesías está, no sé dónde se la sacaron, pero no está en las escrituras. No es eso lo que dicen las escrituras, no es eso lo que yo les dije, ¿no? Entonces, una vez más se los explica, ¿no? El acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Qué bonita esa oración también para que le digamos como frases breves, ¿no? Del Evangelio que nos pueden servir para mantener la presencia de Dios a lo largo del día, ¿no? Quédate con nosotros, ¿no? Quédate con nosotros porque atardece. Quédate con nosotros porque atardece. O sencillamente decirle a Jesús, quédate con nosotros, no nos dejes. Y al ver el mundo tan desordenado, al ver el mundo tan confundido, al ver el mundo tan empecatado, ¿verdad? ¿Cómo no nos da ganas de decir, Señor, quédate con nosotros?
A veces sentimos que nos abandonas o que te sigues de camino, que nos dejas, ¿no? Quédate con nosotros, ¿no? No nos dejes, no nos abandones, que te necesitamos. Ellos notaron, ¿no?, que les cambió, o sea, que esa explicación, aunque con un tono fuerte, les cambió la vida, les devolvió la esperanza, les devolvió como la esperanza que ya no tenían, y por eso les dicen, quédate con nosotros. Y es que Jesucristo, ¿verdad?, es el principal motor de la esperanza. O sea, la esperanza tiene un nombre y ese nombre es Cristo. Por eso, si nosotros queremos no perder la esperanza, tenemos que mirarle a Cristo, mirarle a Él, ¿no? Y entrar en contacto con Él, ¿verdad?, a través de la oración, invitarlo a conversar con nosotros a lo largo del camino de nuestra vida, para decirle, Señor, lléname de esperanza, de esa esperanza que a veces me falla, que a veces me falta, que a veces necesito, que a veces se convierte en desgana. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. ¿Cómo no traer a colación la Eucaristía, verdad? ¿Cómo le reconocieron en la fracción del pan? Señor, que nosotros te reconozcamos también en la Eucaristía, que nosotros reconozcamos también tu presencia vivificante, tu presencia esperanzadora, tu fortaleza en la Eucaristía. Ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Nosotros queremos también reconocerte y decir, es el Señor, es Cristo, eres tú, Jesús, en la Eucaristía, ¿no? Y por eso valoramos la Santa Misa, ¿no? Por eso ojalá que hagamos un esfuerzo para asistir presencialmente a la Sagrada Eucaristía, ¿no? Que hagamos un esfuerzo, sí, un esfuerzo importante, ¿no? Para que la Eucaristía, para reconocer a Jesús en la Eucaristía como lo reconocieron los discípulos de Emaús en la fracción del pan. Se dijeron uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es muy bonito, ¿no? ¿Cómo se llama? Es muy bonito, pues, como nuestro Señor, ¿verdad?, cuando les habla, enciende sus corazones. Yo creo que es una característica de la oración auténtica que no nos deja igual. O sea, no podemos hacer oración y quedarnos tristes o quedarnos desalentados o quedarnos desesperanzados. Si hacemos oración de verdad, si hablamos con Cristo, nos sucederá eso. No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba del camino y nos explicaba la Escritura. Y luego la auténtica oración produce una conversión. Fíjate cómo los discípulos de Emaús dijeron a Jesús, quédate con nosotros porque es tarde y anochece, ¿no? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, o sea, se regresaron todo el camino y encontraron reunidos a los 11 y los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron cómo habían pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. O sea, hay un cambio de conducta radical, de estar totalmente desesperanzados, cansados, ¿verdad?, ya como tirando la toalla, a un cambio radical de decir, oye, pues vámonos vámonos de regreso a Jerusalén, ¿no? Porque ahí a contar que efectivamente que está vivo, ¿no? Que estuvo con nosotros, que le hemos reconocido, que hemos conversado con él, que nuestro corazón ardía en el camino mientras nos explicaba las Escrituras. O sea, los cambió radicalmente la presencia de Cristo. Vamos a pedirle a Jesús, Jesús, que tu presencia nos cambie, que tu presencia nos llene de esperanza, que tu presencia nos lleve a, pues, volver, digamos, si ya habíamos abandonado desalentados, pues una obra de apostolado, lo que fuera, ¿no?, que nos vuelva a retomar el camino, ¿no? Que Jesucristo fue en busca de los que se habían descarriado y ellos regresaron con los apóstoles. O sea que el esfuerzo de Cristo, por decirlo así, tuvo éxito, ¿no? Pues vamos nosotros a pedirle a nuestra Madre Santa María que, pues,
nos, efectivamente, ¿no? Que conversemos con Jesús a lo largo del camino de nuestra vida, que conversemos habitualmente con Él, que nos dirijamos a Emaús, que es el mundo, acompañados de Cristo, conversando con Él, que esa conversación encienda en esperanza nuestros corazones y que esa conversación cambie el tono de nuestra vida, de un tono cansino, cansado y desesperanzado, a un tono ilusionado, ¿verdad? Como el de los discípulos de Emaús que volvieron llenos de alegría a Jerusalén. Madre nuestra, que el diálogo con Jesucristo colme de alegría y de esperanza nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Si Dios no dispone de otra cosa, mañana aquí estaré por la misma hora y por el mismo canal. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y aprovecho, para invitarlos. Mañana voy a presentar un libro por Facebook a las 6 de la tarde, que se llama Ciencia y Fe, un equilibrio posible. Ahí colgué en mi Facebook la invitación por si a alguno le interesa asistir a la presentación del libro. Que tengan muy buena noche. Gracias.